El ex penal García Moreno. En 1869, García Moreno quiso reformar la justicia. Sugirió el inicio de planes para la construcción de un edificio para albergar a todos los privados de la libertad. El contrato fue legalizado el 15 de diciembre de 1869 con un presupuesto de 222.149 pesos y un plazo de 5 años a ser entregado. El pabellón A, con 28 celdas, albergaba a políticos, a líderes del narcotráfico y banqueros. Uno de los reclusos del pabellón A fue Óscar Caranqui, un famoso narcotraficante y que estaba recluido por ese delito. Caranqui en alguna ocasión organizó una fiesta en honor al Niño Jesús. Para el festejo, el recluso contrató artistas ecuatorianos célebres y, según cuentan los testigos, no faltó el alcohol, las drogas y las prostitutas. Pabellón B, la sección más peligrosa del penal García Moreno. Los peores violadores, asesinos y autores de otros delitos graves estaban recluidos en 114 celdas superpobladas, con 15 o 20 personas por celda. El pabellón B no era temido solamente por sus peligrosos huéspedes, sino por el misterio de una celda conocida por sus olores fétidos e inexplicables alaridos. Para muchos, esa era la celda de Lucifer. Quienes conocieron el penal García Moreno durante su funcionamiento aseguran que allí se realizaban ritos satánicos y usaban la ouija para invocar al príncipe de las tinieblas. En la primera planta del pabellón B se encuentra la célebre celda del Ángel Caído. A pesar que la prisión se convirtió en un museo, los visitantes no pueden llegar hasta allí. Existen testimonios de visitantes que luego de subir hasta la celda sufrieron vómitos sin razón. En el ex penal García Moreno estaban los presos más peligrosos, que eran Pedro Alonso López, también conocido como el Monstruo de los Andes, que confesó haber violado y matado a más de 300 niñas y jóvenes entre Colombia, Ecuador y Perú. El colombiano Daniel Camargo Barbosa, condenado a 16 años de prisión por ser el culpable de más de 70 violaciones y asesinatos solo en Ecuador. Camargo fue asesinado por Noruega. Él se identificó como pariente de una de las víctimas de Camargo. Como trofeo, Noruega le cortó la oreja al violador Camargo y la veló durante un año, según han contado antiguos guardianes de la prisión. En los pabellones C, D y E, el pabellón D era el más heterogéneo de todos. El delito que primaba ahí era el robo y el tráfico de drogas. Aquí vivieron desde grandes traficantes hasta personas de pocos recursos económicos condenadas por consumo, reclusos con estudios superiores o primaria incompleta. Sigifredo Dante Reyes Moreno, el estafador más famoso del Ecuador, conocido como el Cuentero de Muisde, también pasó sus días en el penal. El estafador vendió la torre del reloj de Guayaquil y que se hizo pasar por el hijo del presidente de Costa Rica. Ortiz lo recuerda como un señor muy educado y culto. Todos lo respetaban. A pesar de ello, también fue rápidamente conocido por sus fugas. El 11 de agosto de 1993 se escapó del penal García Moreno por la mismísima puerta principal, gracias a un disfraz de sacerdote. Antes de salir, ofreció una Eucaristía a los reos. En otra ocasión se fugó disfrazado de basurero y en una tercera muy recordada lo hizo con el hábito de una monja, quien le prestó con el pretexto de que tenía que visitar a su madre, que se encontraba muy enferma. Las penas de privación de libertad de los recursos fueron ampliándose con el paso del tiempo. Al principio el máximo era 25 años, luego pasaron a 35 hasta llegar a 40. Las celdas quedaron intactas después de que los presos fueron reubicados. Buenas tardes, cuénteme, ¿cuál fue su experiencia en el ex penal García Moreno? Bueno, mi experiencia, yo trabajé en el penal García Moreno en el departamento jurídico. Como estudiante de Derecho realicé las pasantías ahí. En el penal García Moreno se veían muchas justicias e injusticias, sobre todo con aquellos presos que tenían dinero o a su vez eran protegidos por el AMPA, protegidos por el narcotráfico. Aquellas personas que eran protegidas por el narcotráfico tenían, estoy hablando de 1997, 95, 97 hasta el 2000, ellos tenían en su celda internet, tenían laptops modernas, tenían todo, hasta impresora, todos los implementos necesarios
para comunicarse a nivel mundial, cosa que no teníamos acá los estudiantes. En ese entonces era bastante difícil conseguir internet. Incluso andaban siempre con joyas de oro, con cosas, tenían privilegios en la comida, mandaban a traer de afuera. Pero aquellos que no eran protegidos por el narcotráfico, ellos sí tenían que asumir las consecuencias de sus actos y tratar de ver, de sobrevivir. Muchas veces les daban la comida, el que no tenía plato les daban en lo que encontraban, a veces tarrinas, a veces en latas de sardina, en latas de atún conseguían su comida. La comida era una mazamorra de, a veces una crema de haba, pero totalmente espesa que casi no circulaba, o a su vez les daban unos arroces de chobolas, muy rara vez les daban el acompañado del arroz, les daban el jugo así, todo era totalmente deplorable. No era digno, a pesar de que eran ellos delincuentes o cualquier situación de criminales o qué sé yo, o incluso solamente a veces por pensiones alimenticias, inclusive estaban ahí, a pesar de que eran personas que estaban detenidas, pero también eran personas que merecían respeto y a su vez tratarles un poquito mejor a pesar de su condición. En cambio, en los últimos años, en el penal García Moreno, antes de que pasen para la Tacunga, cambió mucho la situación. La comida era súper diferente, recibían cuarto de pollo, recibían sus platos bien puestos, en recipientes bien puestos, en platos. La comida era, todo lo hacían con bastante asepsia. Incluso hay veces, ellos se rehabilitaban, como, inclusive, luego ellos también podían salir a los patios, andar, bueno, caminar, moverse, pero solo dentro del patio, y siempre han sido vigilados, por cierto. Me acuerdo de una anécdota medio especial, que cuando yo era estudiante entramos a hacer una entrevista al entonces, el delincuente, no era delincuente, al violador en serie, a Camargo Barbosa. Justo me tocó a mí hacer la entrevista a Camargo Barbosa. Y él, a pesar de que era un violador tremendo, todo el mundo le tenía miedo, pero bueno, no sé cómo me armé de valor y entré y le hice la entrevista. Primero, que nos quiso cobrar por hacer la entrevista. Nosotros le dijimos que somos estudiantes, que no podemos pagar. Y en segundo lugar, en cambio, nos informó que él está bien ahí, que él ha hecho esas cosas mandado por alguien, pero a su vez al último él resultó culpable de todo. Incluso él estaba estudiando ahí el bachillerato. Él acabó de estudiar el colegio ahí. Él comía bien, pasaba bien, hasta que claro, que siempre habían bastantes personas que le tenían odio y ley por tantas muertes. Fueron más de 100 chicas que él violó, mató, las descuartizó, las enterró, hizo horrores. Y luego iba y reconocía dónde les había enterrado. Entonces, este señor, a la larga, en una de las mañanas que yo pasaba, a veces me tocaba ir a hacer firmar escritos en las diferentes celdas a los presos. Uno de los momentos que yo pasaba, vi bastante sangre que bajaba que salía de la celda de él. Entonces decíamos, ¿qué pasó? Y justo ese día fue que le cortaron la cabeza a él, le decapitaron y lo mataron ahí. Ahí se acabó la vida del Camargo Barbosa, entre otros que me acuerdo. También con el desdentado de los Andes. Tuvimos entrevistas, pero nosotros, claro, ahí ellos eran unas personas que no nos podían hacer daño aparentemente, pero siempre corríamos un riesgo. Y justamente como estudiante de Derecho en ese entonces, bueno, nosotros sí hemos vivido muchas experiencias bonitas, feas. Hubo otra ocasión que nos quedamos encerrados todo el día porque se fueron al paro los señores guías penitenciarios y no nos dejaron salir sino hasta la noche. Entonces, como ya los presos también ya nos conocían, como trabajábamos ahí haciendo pasantías, entonces no nos hicieron daño, mejor conversaban, incluso nos conversaban sus historias, sus cosas. La mayoría son padres de familia, así como nosotros, pero que cometieron un error y por ese error están pagando y purgando sus culpas. Gracias. Muchas gracias.